nos enlazamos en este momento con Jesús Esquivel, el corresponsal en Washington, D.C. del semanario Proceso. Jesús, un gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta conexión, Jesús. Y pues hablemos de esto que ya va a empezar a circular. Estás a unas horas de la presentación de los cárteles gringo, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. Es un trabajo, Jesús, que tú has venido desarrollando ya desde hace algún tiempo con pues otros materiales como la DEA en México y también los narcos gringos. Cuéntanos, por favor, Jesús, cómo llegas a este punto de desarrollar y exhibir cómo es que organizaciones criminales en Estados Unidos pues están haciendo estragos en esa misma nación. Pues es básicamente una actualización del primer trabajo que se tituló Los narcos gringos. Han pasado ya algunos años después de ese libro y se ha transformado básicamente el trasiego de drogas en Estados Unidos hasta que el mismo gobierno de ese país, porque este libro trae testimonios de quienes estuvieron combatiendo a los narcotraficantes estadounidenses, y los catalogaron como cárteles por el uso de la violencia y por el desarrollo sofisticado que tienen estas pandillas y clubes de motociclistas que integran a los cárteles de los Estados Unidos para comprarle a granel a los cárteles mexicanos la droga que se las ponen en la frontera sur y de ahí transportarla, distribuirla, venderla, ponerle el precio que ellos quieren y lavar el dinero. Digamos que fue una metamorfosis que sufrieron de vendedores de drogas al menudeo en las calles, sí, a convertirse en algo parecido o muy similar, con excepciones de tipo de violencia que utilizan los cárteles mexicanos, estos grupos delincuenciales en Estados Unidos. Y lo digo porque fue el mismo Departamento de Justicia, al darse cuenta de esta realidad, el que creó la llamada Iniciativa contra los Cárteles Domésticos, que fue aprobada por el Congreso. Sí. Presupuesto de personal exclusivamente dedicados a combatir a los narcos o cárteles gringos. Sí. Ahora, Jesús, lo que tú nos presentas en todo este documento, porque más que una publicación, un libro, es una investigación profunda y es un documento que, como bien dices, acompaña las anteriores ediciones. Jesús, tú nos das cuenta de esta radiografía de los cárteles gringos. ¿Por qué en Estados Unidos no se habla de ello? ¿Por qué no vemos este detalle que tú presentas en tu publicación en los medios de comunicación de allá? ¿Qué hay de las acciones de la DEA? Que también pues sabemos que en México está pues un gran personal, un gran equipo de la DEA operando, si no es que el mayor en otros países donde también tiene pues esta posibilidad de acceso. ¿Qué está pasando con este panorama que tú presentas y que en Estados Unidos parece que no se ve, no se escucha, no se lee, no se oye? Bueno, a los medios de comunicación de Estados Unidos simplemente no les interesa. Ellos se han comido el anzuelo tal que el gobierno federal en su narrativa se ha lanzado de que Estados Unidos y su población son víctimas del narcotráfico internacional, sin tomar en cuenta que es un problema de salud pública y de educación y que sin demanda no habría producción, como ocurre en el capitalismo, porque esto es capitalismo, claro, ilegal o de drogas ilegales prohibidas. Los medios de comunicación en Estados Unidos simplemente no dan seguimiento a esto, porque si dijera yo que lo oculta el gobierno federal estadounidense estaría mintiendo. Están ahí los encauzamientos de estadounidenses con nombres y apellidos de diferentes razas que han estado involucrados por años en el trasiego de drogas en relación con México. Pero esta transformación de la que hablo, de vendedores de cárteles, drogas en las calles a cárteles, pues también está documentada. Incluso John Callery estuvo a cargo de esta iniciativa en el Departamento de Justicia, en la entrevista amplia que me da para elaborar este trabajo. Yo le pregunté justamente eso, que por qué en Estados Unidos pasaba desapercibido en los medios de comunicación, y él se respondía simplemente: eso no te lo puedo decir, la información es pública. Creo que se acostumbraron al discurso tradicional de Washington de culpar a otros de sus problemas. Claro.
Ahora, Jesús, ¿cómo se vincula precisamente esta investigación que tú estás dando a conocer sobre estas organizaciones criminales allá en Estados Unidos con personas estadounidenses, pues con el sistema financiero de ese país? Y si tomamos en cuenta que pues Estados Unidos incluso ha considerado, ha catalogado terroristas a ciertas organizaciones del narcotráfico de nuestro país, no admite que tiene estos cárteles, pero sí hay una complicidad o una corrupción con el sistema financiero. ¿Cómo es, de lo que tú te encontraste, cómo es esta operación que pueden llevar a cabo los cárteles gringos con el sistema financiero de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar le tienen que pagar a los cárteles mexicanos la droga que les proporcionan, y para eso está el lavado de activos en el sistema financiero en los Estados Unidos, y también a través de enviarlo directamente en la frontera sur en volumen. Pero en el sistema financiero es muy simple. En Estados Unidos cualquier persona puede hacer una transferencia de hasta $10,000 de ese país a México, sin que los bancos o instituciones financieras le pregunten a la persona que está mandando el dinero el origen de estos dólares. Y no solamente se puede hacer una vez, se puede hacer las veces que quieras en distintas instituciones. Esto no podría pasar desapercibido por los narcotraficantes, lo han estado haciendo por años. ¿Qué ocurre? Que en las remesas que llegan de Estados Unidos a México, legítimas, también llegan los dólares procedentes de la venta de narcóticos. Porque si Estados Unidos quisiera detener esta situación, pues simplemente el Departamento del Tesoro tendría que ajustar las medidas con la facilidad con la que se transfiere el dinero, porque es imposible pensar que las instituciones bancarias de Estados Unidos, directa o indirectamente, no están embarradas del dinero procedente del narcotráfico. Ahora, entiendo que es un tema muy sensible, porque estamos hablando de las remesas, pero, insisto, quien niegue que en el dinero que llega a México de Estados Unidos autorizado por el Departamento del Tesoro no hay dinero del narcotráfico, está mintiendo. Gerardo Esquivel, quien fuera el subgobernador del Banco de México, me comentaba hace unos días, se lo pregunté, de cuánto dinero le queda en ganancia a las instituciones financieras de Estados Unidos por las remesas. $1,000 millones al año. Ahí está. Ahora, Jesús, tu libro utilizas unas palabras clave para titularlo: crisis del fentanilo y fracaso de la DEA. Así lo titulas. ¿Cuál es esta cadena de la que surge esta crisis de fentanilo a nivel consumo en los Estados Unidos? ¿Y por qué lo vislumbras, por qué lo consideras un fracaso de la DEA? ¿Dónde están esos tentáculos que no han permitido enfrentar esta crisis de fentanilo de una manera distinta como tú lo planteas en tu publicación? Voy a empezar por lo segundo. La DEA fue creada precisamente para detener el trasiego de drogas en Estados Unidos, la circulación de todo tipo de enervantes o narcóticos en los Estados Unidos, no para detener a personajes del crimen organizado en el extranjero. Su principal papel es este. ¿Por qué digo que es un fracaso? Porque estamos hablando ya de varias décadas desde que estos policías antinarcóticos a nivel federal fueron autorizados por el Congreso de su país para actuar en consecuencia. El fracaso es muy claro. Hay en promedio 300 muertos cada 24 horas por una sobredosis. Si fueran ganando la guerra contra las drogas, no habría ese número de fallecimientos en los Estados Unidos, ni mucho menos tantos miles y miles de millones de dólares procedente de la venta de estos enervantes. Ahora bien, el fentanilo fue lo que detonó esta metamorfosis de vendedores de drogas de calle a convertirse en verdaderos cárteles, a los clubes de motociclistas y a los pandilleros. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron las farmacéuticas de Estados Unidos que, vendiendo de manera indiscriminada drogas o medicinas controladas que contenían fentanilo, destinaron un presupuesto específico para promocionar y facilitar el que cualquier persona tuviera acceso a este tipo de analgésicos, los opioides.
Eso también muestra que ha sido parte del fracaso de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. No estaríamos hablando de las presiones hipócritas que hace Donald Trump a nuestro país y a otros por el tema del consumo de drogas en su país, sí, si el combate al narcotráfico internacional lo estuviera ganando la DEA. No tendría sentido. Bien. Ahora bien, Jesús, tocas un tema muy importante que son las muertes al día a causa del fentanilo. Y a mí me gustaría también pues tocar el punto que se refiere a la letalidad o a la violencia con la que actúan estos cárteles gringos que tú describes en tu libro. Si es similar a la de los cárteles mexicanos u otras organizaciones que conocemos, que pues insistiría cómo Estados Unidos se ha esforzado en llamarlas y en catalogarlas de terroristas para ir con todo el peso de la ley, pero esta letalidad de estos cárteles gringos, y también saber si tú en esta investigación que hiciste te encontraste con narcolaboratorios, porque nos describes que estas organizaciones estadounidenses pues reciben la droga por parte de algunos cárteles mexicanos y de otros países, pero tú encontraste algo que también estén fabricando allá, precisamente estas drogas sintéticas. No hay narcolaboratorios de la magnitud de los mexicanos. Lo que hacen es, por eso digo que es capitalismo puro. Compran las drogas, ellos se encargan de ponerle un precio diferente al que se lo dan los cárteles mexicanos y se ocupan de toda la logística en un país de 320 millones de habitantes. Ahora, la violencia es también muy diferente. Sería un error de mi parte señalar que en los Estados Unidos no se les combate, porque hay miles y miles de encauzamientos judiciales, y no es que todos los días, por lo menos a la semana, de personas involucradas en la venta de drogas. Lo que pasa es que los medios de comunicación no le dan seguimiento, lo consideran como violencia callejera, pero si analizaran o se dieran el tiempo de revisar quiénes son los fallecidos y quiénes fueron los homicidas, podrían empezar a ligar su membresía o su organización, que son diferentes clubes de motociclistas o pandillas, son pleitos por el mercado. No tiene la magnitud de asesinatos como en México, de decapitados, colgados, desmembrados, porque son muy inteligentes todos los narcos, llamarían la atención y inmediatamente serían desmantelados por las autoridades de los Estados Unidos debido al terror que provocan a una sociedad. Esos básicamente son los puntos que marcan la diferencia. Hablas de la designación de los cárteles como grupos del terrorismo internacional. Pues la ley patriota de los Estados Unidos, creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, es muy clara y considera que cualquier individuo, institución u organización que esté ligada a un grupo terrorista y que coadyuve su funcionamiento debe ser catalogado también como terrorismo o terroristas y ser sujetos al peso de la ley. Pero la hipocresía del gobierno de Estados Unidos es muy clara. Donald Trump recientemente los menciona, pero no como cárteles. Les llamó grupos violentos y así los están catalogando públicamente para no cometer el error de decirle a su país: ya tenemos cárteles. Pues por lo pronto tú lo documentas, Jesús, en esta publicación de los cárteles gringos, la crisis del fentanilo y también, como lo llamas en Estados Unidos, el fracaso de la DEA. Para combatirlo está disponible tu publicación para que la quieran leer en todas las plataformas. Así es, está en la versión impresa, en la versión electrónica y audiolibro, y esta tarde a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos será la presentación. Bueno, muy bien, Jesús, felicidades y gracias por la comunicación, Elvira Angélica Rivera, interesante el tema. Así es, gracias a Jesús Esquivel, corresponsal en Washington del semanario Proceso, por esta conversación. Estaremos muy pendientes de esta presentación y, por supuesto, de seguir conversando sobre este tema. Gracias, Jesús, buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Gracias y vámonos con más.